Hola maestra, mi nombre es Betsy Yamile García Venegas y estoy con mi compañera Estrella Lisbeth Venegas Carvajal. Somos del grupo 402 y a continuación les presentaremos nuestro documental que lleva por nombre Desde la Independencia hasta el Porfiriato. Mi compañera les dirá los temas que se irán desarrollando durante nuestro documental. Los temas serían los proyectos de nación, las ideologías, las logias masónicas, la República Federal y República Central, República Restaurada y el Porfiriato. Documental Desde la Independencia hacia el Porfiriato. Proyectos de nación. Proyecto monárquico. El 27 de septiembre de 1821, con la entrada del ejército trigarante a la capital, se consuma la independencia de México tras 11 años de intensa lucha. Tras ello, instalados Juan Donojú y también Iturbide en la capital de México, vieron a organizar el gobierno conformeadas en el Tratado de Córdoba. De esta manera, el 28 de septiembre se instaló la Junta Temporal Gubernativa compuesta por 38 miembros, entre los que estaban Juan Matías Monteagudo, Iturbide y Anastasio Bustamante. Agustín Iturbide fue designado unánimemente presidente de dicha junta. Además de esto, ese día de noche se elaboró la declaración del Acta de la Independencia del Imperio Mexicano. El proyecto monárquico bobornista, propuesto por españoles y apoyado por ciertos criollos americanos, mercaderes, enriquecidos, militares, burócratas mayores y autoridades de la Iglesia Católica y dueños de grandes extensiones de tierra, que aspiraban a que el Imperio Mexicano, tal y como lo afirmaban los tratados, fueran regidos por un migrante de la Casa Borbón. Proyecto imperial Agustín de Iturbide. En el mes de febrero de 1822, las Cortes españolas habían declarado nulos y también ilícitos los tratados de Córdoba, negándose a reconocer la independencia de México. Se hizo manifiesto el odio cara los españoles peninsulares y especialmente contra los bobornistas. Los iturbidistas creyeron favoreciente la ocasión para exaltar los ánimos del pueblo a favor de la elección de un monarca surgido del movimiento de independencia, y en ese instante no había héroe más grande que Iturbide. Proyecto republicano. Guadalupe Victoria. En 1822, Iturbide fue proclamado emperador con el nombre de Agustín I. 10 meses después fue destituido por una rebelión dirigida por Antonio López de Santa Anna, su precedente cooperador. Se proclamó la República y Guadalupe Victoria se transformó en el primer presidente. México, no obstante, no estaba listo para la repentina democracia. Se comenzó el enfrentamiento entre los centralistas. Vicente Guerrero, líder liberal, llegó a ser presidente en 1829. Mas fue asesinado en 1830, y uno por las fuerzas dirigidas por el mandatario político y militar Anastasio Bustamante. Las ideologías. Las ideologías del siglo XIX, liberal, conservadora y radical, siendo afectado por problemas entre quienes aspiraban al determinar el mando de la nación, imponiendo su posición, sus ambiciones políticas en la inexperiencia de los grupos dirigentes para ejercer el gobierno de la nación, la falta del conocimiento en la administración pública y el hecho de que las principales corrientes intelectuales se encontraban fuertes influencias por el viejo orden político. Ideología liberal. Estaba sus supuestos en la transformación del país, otorgando especial la importancia de las libertades individuales. Defendía la igualdad de los individuos y pugnaban por restringir el poder de la Iglesia, separándola del Estado. También partidaria de limitar los privilegios del ejército. Liberales moderados. No daban tanta importancia al individuo y buscaban conservar en cierta medida las tradiciones. Liberales radicales. Estos abandonan un cambio que abarcan todos los ámbitos de la vida de México y abogaban por las libertades se extendieran a todas las clases sociales. También pugnaban por una república democrática, representativa y federal.
ideología conservadora. Deseaban impulsar el surgimiento de un país influenciado y dirigido por la corona española, así como mantener los privilegios y el poder eclesiástico y de la milicia tal como prevalecía en el virreinato. En el Congreso Constituyente se pusieron de manifiesto dos tendencias políticas bien definidas, donde mostraba presiones ejerciendo desde el exterior y que desplazaron a los grupos borbónicos e iturbistas. Lógicas masónicas. Instrumentaban una serie de ritos y ceremonias estrictas y secretas, lo que les daba un carácter difícil de comprender para el que no era parte de ellas, y discutían situaciones de orden político. Logía yorquina. Los políticos provinciales se habían constituido como promotores y defensores de los grupos regionales, que habían logrado ascensos políticos y económicos desde la última etapa de la vida colonial y no estaban satisfechos con la permanencia de administradores y autoridades españolas en tiempos de la vida independiente. Logía escocesa. Tenía como principal eje social de poder a los antiguos beneficiarios de la ruta comercial Ciudad de México-Veracruz, quienes defendían una opción de reorganización política centralista. República Federal y Central. En el federalismo, el poder político está dividido por territorios, mientras que en el centralismo existe un único gobierno central, es decir, no hay división del poder político por territorios. República Federal. Fue establecida formalmente el 4 de octubre de 1824 con la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos. Fue gobernada por 2 triunviratos y 9 presidentes. José Miguel Ramón Aducto Fernández y Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria, fue el único presidente que completó su mandato constitucional durante este periodo. El problema principal para la consolidación de la federación fue la división y constantes pugnas entre federalistas y centralistas. En 1825 se creó la Hacienda Pública, se estableció el Colegio Militar, se restauró la Ciudad de México, se aprobó la Ley de Consolidación Extranjera, se comenzó la construcción del Museo Nacional, se creó la Marina Armada. En 1826 se firma el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua de la Gran Colombia, Centroamérica y Perú. En 1827 se desenmascaró y sofocó una conspiración dirigida por el monje Joaquín Arenas para establecer el dominio español en México. Se logró el reconocimiento diplomático del Reino Unido, se decretó la expulsión de los españoles de la República, a lo que siguió la rebelión de Nicolás Bravo, la cual fue sofocada por Vicente Guerrero. En 1828 se ratificó el contenido del Tratado de Andams y por lo tanto la frontera de los Estados Unidos después de la elección presidencial en la cual resultó ganador Manuel Gómez Pedraza. Estalló la revolución de la acordada. Vicente Guerrero, el candidato perdedor, rechazó los resultados y organizó una revolución. República Central. El Congreso suprimió la Constitución de 1824 y promulgó una nueva en diciembre de 1835. Llamada las 7 leyes centralistas. Con ello se implementó la primera república centralista. División territorial de México 1836. La división por departamentos. Las disputas entre federalistas y centralistas continuaron, alternándose el gobierno. En 1843, un nuevo Congreso Constituyente, al que denominó Juan Nacional Legislativa, elaborado una nueva legislación, bases orgánicas, estableciendo la Segunda República Centralista y favoreciendo al clero y al ejército. Intervención francesa. El 16 de abril de 1838 tuvo lugar el inicio de la llamada Guerra de los Pasteles, conflicto bélico en el que los franceses invadieron por primera vez el territorio nacional. Después de la independencia, varios ciudadanos franceses residentes en la Ciudad de México, entre ellos un pastelero de apellido Remontel, reclamaron reparaciones por daños sufridos en 1828
cuando oficiales mexicanos causaron daños a su local. Finalmente, el 9 de marzo de 1839 se firmó en Veracruz el Tratado de Paz entre México y Francia. Intervención estadounidense. La primera batalla se libró el 25 de abril de 1846 al norte del río Bravo. El Congreso de Estados Unidos declara la guerra a México el 13 de mayo de 1846. México, por su parte, le declaró la guerra a Estados Unidos el 23 de mayo del mismo año. El 28 de junio de 1846, Paredes y Arrillada partieron a combatir a los estadounidenses. Su lugar lo ocupó Nicolás Bravo. Bravo fue derrotado el 4 de agosto por un grupo de federalistas encabezados por José Mariano Salas. Durante los 11 casi años que duró la República Centralista, tuvo 17 cambios en el Ejecutivo realizados por 9 presidentes. República restaurada. Durante el periodo de la República restaurada, Benito Juárez fue elegido presidente de la República en 2 ocasiones más, pero en la última no tuvo la mayoría de votos. Una vez muertos Juárez en 1872, el general Díaz se convirtió en una de las figuras políticas más importantes del país. 1867 a 1876. Benito Juárez emprendió las primeras medidas tendientes a la transformación del país. Se adoptaron políticas financieras que permitieron mejorar el aprovechamiento de los recursos públicos. Se impulsó a la empresa privada nacional y extranjera. Se inició la construcción de nuevas vías de comunicación. Creó un sistema educativo basado en el positivismo, con el cual buscaba lograr el desarrollo científico y técnico. Sebastián Lerdo de Tejada. La aceptación de la iniciativa para crear el Senado de la República con el objetivo de moderar la Cámara de Diputados. Desde ese momento el poder legislativo recae tanto en la Cámara de Diputados como en senadores. Se incorporaron las leyes de reforma. Decretó otras leyes en contra de la Iglesia, como la aprobación de manifestaciones religiosas fuera de los templos. Porfiriato. Fue un periodo de la historia de México en el que el gobierno estuvo bajo el control total o mayoritario del militar y político Porfirio Díaz entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911. Hasta fines del siglo, los acontecimientos políticos más importantes fueron levantamientos, conspiraciones, rebeliones indígenas, conflictos y arreglados internacionales. El pánico bancario en Estados Unidos durante 1907 desencadenó una crisis económica mundial que afectó a México entre 1908 y 1909. En 1910, Porfirio Díaz emitió un decreto para la creación de la Universidad Nacional de México, que años más tarde se convertiría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hacia 1911, el país contaba con más de 20,000 kilómetros de vías ferroviarias, cuando en 1876 apenas existían 800 kilómetros. Al principio de su gobierno se promovió la construcción ferroviaria por medio de concesiones a los gobiernos de los estados y a particulares mexicanos. Finalmente, con todos estos hechos ocurridos en México, surgieron grandes retos para el país, pues su destino aún era incierto en el ámbito político, la economía padecía secuelas de la guerra y la población aún no vislumbraba cómo se organizaría en el territorio. De igual manera, se produjo un notable crecimiento económico, una considerable expansión de las vías de comunicación y de los centros urbanos, y una imagen de solidez en el extranjero que el país no había logrado obtener hasta entonces.